Mañana en este arranque de semana con el dirigente radical Lisandro Herrera para hablar un poco de la actualidad política. Bueno, nos lleva siempre a hacer un análisis nacional, local, pero más que nada en el arranque, porque me voy a olvidar después y lo quiero que lo remarque. Hoy hacen un homenaje a Raúl Alfonsín. Primero lo saludo y después que nos cuente un poquito. Creo que hay en el busto que está fuera del municipio y también creo que tienen reuniones en el comité, todo creo, pero creo que me lo asegure. ¿Para qué lo tengo a Lisandro? Para que me lo asegure. Buen día, ¿cómo está Lisandro? Tanto tiempo. ¿Qué tal? Buen día, Gustavo, buen día a toda la audiencia de Líder. No, pero estás bien informado, porque bueno. tenemos un homenaje previsto como todos los años a partir de las 19:30 en el busto que está frente al municipio, ¿no? En el jardín del municipio, el Palacio Municipal, el busto del expresidente Raúl Alfonsín, que bueno, la verdad que nos pareció oportuno en aquel tiempo emplazarlo en ese lugar, ya que es el presidente de la recuperación de la democracia, un demócrata y un estadista reconocido por todas las fuerzas políticas. A lo largo de los años, Raúl Alfonsín se ha transformado en un nuevo prócer de la República, como todo político, como todo expresidente, como toda personalidad pública, por supuesto con sus contradicciones, con sus trayectorias y demás que cada uno analiza y juzga, ¿no?, desde su lugar. Pero sin duda Raúl Alfonsín ha aportado mucho a la vida democrática argentina y para nosotros radicales es una de las personalidades, junto con la de los expresidentes Ilia y Irigoyen, ha sido uno de las mejores personalidades que ha dejado la historia política de nuestro país. Tiene que ver con el fallecimiento, ¿no? O sea, se conmemora un día, él murió un 31 de marzo. Exactamente, tiene con su fallecimiento. Después de hacer ese pequeño homenaje que hacemos todos los años, vamos a tener una reunión en el comité que tiene que ver con una reunión general, ya donde seguramente se recordará el legado del doctor Alfonsín, y luego también tocaremos temas de la actualidad, ¿no?, de la coyuntura política actual, tanto como hacemos siempre, ¿no?, nacional, provincial y municipal. Bueno, arrancando con esto, entonces, ¿qué va a suceder en el día de hoy? Te pregunto, te hemos convocado, para que nos digas alguna mirada de todo lo que está pasando, ¿no? La política nos deja todos los días un montón de temas, ¿no? Lo de ayer ya termina siendo viejo para mañana y así sucesivamente. Hay muchos temas, más teniendo en cuenta que hay elecciones legislativas este año, partidos con complicaciones, espacios que se desunen, otros que se unen. ¿Cómo estás viendo vos lo que tiene que ver con la política en particular y una mirada también a nivel local, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo estás viendo el gobierno del intendente Golía hoy en la actualidad? Mira, te confieso que pasé de la crítica, del enojo, si se quiere, con la política en general, sobre todo en estas horas del cierre de lista de lo que era Cava, ¿no?, de las elecciones legislativas en Capital, a empezar a ver las cosas un poco más, se quiere, como una oportunidad, ¿no? Como decimos siempre, de cada cosa o de cada desastre o desorganización que uno ve, se puede desatar alguna oportunidad. Y en este caso considero lo mismo, tomando un poco el puntapié que da la Capital Federal en este año electoral. Me parece interesante la cantidad de oferta electoral que va a haber. Me parece importante que los sectores se reacomoden, ¿no?, reconsideren sus lineamientos y sus objetivos y de alguna forma puedan ofrecer algo distinto. Acá radica el tema, ¿no?, en ofrecer algo distinto y que realmente sea desde la convicción y no solamente desde el anuncio o de la demagogia, ¿no?, sino que las reconsideraciones hayan sido ajustadas a los tiempos que corren, que haya una autocrítica, que es realmente lo que siempre está en mi
se quiere, en mis pedidos, ¿no? Y yo considero parte de la clase política, ¿no? De hecho, uno sabe que es lo más difícil para quienes ejercemos la política, hacer la autocrítica, reconocer errores, replantear cosas, no ir siempre por imponer mismo. Me parece que ahí está un poco la clave. Ojalá estos sectores lo hagan, ojalá todos lo podamos realizar y esto sea un buen paso. A nivel provincial las cosas se están reacomodando también. Dentro del radicalismo hay complicaciones y muy graves, si se quiere, que tiene que ver con esta indefinición de la presidencia del partido a nivel provincial, lo cual a mí particularmente me preocupa, a todos nos preocupa, sobre todo de las bases donde queremos y pedimos y exigimos de alguna forma esta unidad, o que se esclarezca todo esto y que en definitiva tengamos un comité de provincia y un radicalismo que pueda dejar de discutir las cuestiones menores para empezar a mostrarle a la gente una alternativa real, ¿no? Para poder empezar a actuar como realmente la gente lo requiere. Eso es lo que más me preocupa. Bueno, esperemos que en los próximos días se pueda empezar a solucionar la cuestión interna de nuestro partido. Y a su vez, perdóname antes de ir a lo local, y a su vez lo que va a suceder también con el desdoblamiento o no de las elecciones, si va a haber pasos o no, o sea que también está todo eso por verse, ¿no? El gobernador tiene una complicación importante, una interna importante podríamos decir, ¿no? Dentro de su propio espacio. Está todo por verse. Dentro del oficialismo hay una capitanía en la provincia de Buenos Aires que tiene que ver con el gobernador Kicillof, que se debate entre los anuncios ya electorales prácticamente y empezar a dejar claro quién es el que manda, sus intendentes, que hay que ver cuáles son y quiénes son también, ¿no? Porque de repente vemos algunos por ahí que todos podamos entender, que el sentido común nos lleva a entender que el intendente, en este caso justicialista, tiene que ver con el mismo sentido con el gobernador. Lo que pasa es que hay muchas aristas dentro del partido gobernante de la provincia, y Kicillof por un lado, la gente que es de Cristina por otro, la gente de Massa por otro, que es nuestro intendente, por ejemplo, acá en Chacabuco, que dicho sea de paso no apoya el desdoblamiento que impulsa el gobernador. Entonces hay cuestiones que existen dentro del mismo oficialismo que hace a la complicación de la claridad esta electoral. De todas maneras, ya sabemos, Gustavo, que llegado el momento, todo se hace como cuando queremos salir en horario pico de Capital, ¿no? Se empieza todo a hacer un cuello de botella, a apurarse a las definiciones, y esto también lo que en definitiva la gente ve y no le termina haciendo bien al sistema político tradicional, ¿no? Porque después termina siendo una pelea por cargos y eso es lo que más lastima a la vida institucional de la Argentina. Pero bueno, esperemos que cada vez haya más sectores y más políticos que tomemos nota de esas cosas y que realmente trabajemos de cara a la gente como corresponde, ¿no? Ibas a hablar de lo local. ¿Qué mirada tenías de cómo se viene trabajando ya en este nuevo año, ¿no? En el segundo del intendente Golía. La mirada local no es, para mí dejó de ser positiva o empezó a ser un poco más crítica, si se quiere, y lo digo con total responsabilidad, con total respeto, como trato de dirigirme siempre, porque uno tiene que ser en su crítica constructiva y lo más ajustado a una opinión, ¿no? Inclusive como un ciudadano, es muy difícil ser objetivo para mí por mi imparcialidad con respecto a lo político, pero lo he dicho muchas veces, me parece buenas iniciativas la que ha tomado el gobierno local en cuanto a lo universitario, en cuanto a apostar a la educación, a tratar de tener un escalafón más ahí que viene bien para las familias de Chacabuco. Hay buenas iniciativas, hay lugares donde por ahí el progreso de alguna forma ha llegado, en algunas cuadras de asfalto y demás. No quiero caer en comparaciones con la gestión anterior porque sin duda no es comparable y hay muchas cosas que vamos a empezar a discutir, cuántos metros de asfalto hizo uno, cuánto hizo otro. Cada uno sabe y la gente sabe cómo se progresó en otro tiempo. Me parece que hoy yo veo dos cuestiones fundamentales dentro del ámbito local que están sin resolver.
y que ahí sí había un compromiso y hay un compromiso de parte del gobierno local de resolver, uno, el tema de inseguridad, que me parece que sigue corriendo detrás del problema y no actúa acorde a las circunstancias. Recién vimos la semana pasada, creo que fue, una convocatoria del gobernador Kicillof a varios intendentes en el marco de una campaña electoral, claramente, donde lo que se buscó, sí, más allá de otorgar fondos, de algunos anuncios, asistimos a un discurso del gobernador contra Milei por los fondos que no tiene la provincia, justificando la incapacidad que tiene la provincia de resolver el tema de inseguridad, que son temas que se arrastran y que el gobernador tal vez culpe a Vidal o lo que fuera, pero es verdad que gobernaron el 80% o más de los años que recuperamos la democracia hasta acá, el mismo color político, y no hemos podido solucionar, al contrario, se ha agravado el tema de inseguridad. Lo cual en Chacabuco también influye, lo cual esto veníamos pidiéndoselo, yo particularmente al gobierno local, al intendente que gestione, no habíamos visto ningún tipo de gestión al respecto, y terminamos en una convocatoria del gobernador a un acto político electoral, recién ahí para ver una gestión. Eso es lo que más se nota, ¿no? Eso sí que se nota, como dice el propio Kicillof. Después un anuncio de recuperar el GAD que ellos mismos quitaron en la propia gobernación del intendente, del gobernador. Así que hoy anuncian que lo pueden llegar a traer, todavía no es algo concreto. Son estas idas y vueltas que tienen que ver mucho con la manipulación de una problemática primaria, de algo que la gente preocupa y duele, y a veces está al borde de esta manipulación y este juego político que roza lo perverso, ¿no? O sea, entonces me parece que hay que traer un poco de seriedad, y ahí donde digo la autocrítica también, ¿no? Me parece que es verdad que si el intendente no iba a gestionar o no iba a juntarse con el ministro de Seguridad de la provincia y demás, era porque no le permitían hacerlo y no lo podía hacer directamente, o no había nada para hacer si no lo hubiese hecho antes. Así que ahora, ya en un año electoral, tener estos anuncios un poco que de alguna forma creo que no cae del todo bien a la comunidad. Tema me parece importante para que en el cual yo puedo expresar mi crítica o mi opinión, y me preocupa realmente que Chacabuco esté tan mal en este tema, ¿no? Y otro tema importante, que creo que ahí hemos tenido un retroceso, más que un estancamiento, un retroceso en la cuestión de servicios. Hemos caído nuevamente, y si hacemos un balance, hay un fracaso de la gestión actual en cuanto a la ciudad limpia, ¿no? Digamos, o sea, ese sería el título. Recién, creo que este año se anunció la compra de algún contenedor, de pocos, en referencia a cómo venía creciendo la ciudad en cuanto a servicios de contenedores y demás. No tiene que ver con un corralón que tenga o no tenga maquinarias, tiene que ver con una decisión política, claramente. No ha sido prioridad para la gestión, y esto se nota, y me extraña de experiencia, ¿no? Porque una gestión, o por lo menos son funcionarios que han tenido experiencia en otras gestiones, que no hayan puesto el ojo en esto, que es mantener lo que ya el chacabuquense había erradicado, ¿no? Sí, es cierto, algo que habíamos erradicado era la discusión por la limpieza de la ciudad en los últimos años. Había una decisión política del Estado municipal de dejar de discutir o de preocuparnos por la limpieza de la ciudad, porque había permanentemente inversiones y trabajo al respecto. Y esta vez, en esta gestión, hasta ahora lo que hemos visto es un retroceso, donde se pierde un contenedor, no se recupera, no se ha extendido el área de recolección de residuos con contenedores, vemos la ciudad bastante sucia en algunos lugares, y eso tiene que ver con decisión política más que con funcionarios o con empleados, ¿no? Los trabajadores municipales hacen lo que pueden, están siempre trabajando, las cooperativas de trabajo ha sido también una buena implementación y hacen bien su trabajo, pero yo creo que lo que no hay es una política definida al respecto, y eso también se nota mucho en estos tiempos,
Y ni hablar de la cuestión ya que sería un poco más elaborada, digamos, o pensar en una ciudad un poco más desarrollada en términos de separación, de reciclado, de ir trabajando a una ciudad sustentable, ¿no? Me parece que también ahí tenemos un estancamiento claro, lo cual lleva a una conclusión, una ciudad donde no va a crecer si no tiene resuelto estos problemas que son básicos, ¿no? Ni hablar de las calles de tierra, donde ya meses y meses y meses y hemos tenido que afrontar alguna situación climática como para poder ver con nuestros propios ojos que el mantenimiento era escaso o nada. Y bueno, y yo creo que ahí ha sido un déficit, y es un déficit de la gestión actual, que es probable que en estos meses se ponga el ojo ahí, porque bueno, nada, porque también va a responder a lo electoral. Entonces, ahí donde yo veo que no hay planificación, esa planificación que el propio intendente, sentado en su banca, y esto lo he dicho muchas veces, en el Consejo Deliberante nos indicaba de cómo hacerla, ¿no? Él hablaba de una ciudad planificada, de cuestiones de esa índole, y sin embargo, hoy teniendo la oportunidad de hacerlo, es evidentemente está muy claro su improvisación, ¿no? Hablando de lo electoral, ¿cómo está el radicalismo plantado hoy? Si está plantado y en dónde, ¿no? Bueno, en lo que respecta, vos hablabas recién de algunos inconvenientes de los espacios políticos que están teniendo, uno de esos es el propio radicalismo, con el PRO, no hay definiciones a nivel local, ¿qué van a hacer? Ya hubo algunos pases a La Libertad Avanza. ¿Cómo se va a encarrilar? Si es que se va a encarrilar esto, van a ir solo, ¿qué pasa en lo local en referencia a este tema? Buena pregunta, me encantaría tener una respuesta ya certera al respecto. Diego, buena pregunta de un periodista que sabe dónde empieza el calor de lo político, ¿no? Y de este año que es electoral, y está muy bien. Nosotros, la verdad que desde el espacio de la Unión Cívica Radical, nuestra idea desde que empezó la era de Mariano Alaman y toda la gente que lo acompañamos es trabajar en el fortalecimiento de un partido que siempre tiene mucha influencia en lo local, que el público de Chacabuco en distintas etapas, digamos, mira siempre al radicalismo como una opción para gobernar, y eso es lo que realmente nos entusiasma a trabajar. Para eso hay que trabajar con dirigentes, con ex dirigentes, trabajar en forma unida, buscar voces y opiniones, invitar a participar, y eso creo que el partido lo está haciendo muy bien, y yo desde mi lugar también, por supuesto, lo trato de imitar y hacer lo mismo, ponerme al servicio del partido como una herramienta más. Y bueno, nada, caminar, ¿no? Empezar a caminar en el sentido de poder estar bien cerca de la gente y bueno, interpretar lo que realmente el chacabuquense necesita. Y en paralelo ir hablando con los sectores políticos que en algún momento hemos convivido o hemos estado en una misma senda, con algo que es fundamental para mí, que es por lo menos tener un proyecto programático, independientemente de estas cuestiones de superestructura, ¿no? Hacer mucho énfasis en lo local, que me parece que la gente demanda esto, de tener una alternativa clara, y bueno, el radicalismo está dispuesto a conversar con todos los sectores. Va a depender mucho de la voluntad de cada uno, ¿no? Siempre digo lo mismo, las cosas se hacen con la voluntad de todos, y no es muy difícil, ¿no? La voluntad y la generosidad, eso es la realidad. Y yo creo que hoy tenemos un partido, de lo que a mí respecta, puedo opinar del radicalismo, un partido donde está dispuesto tiene esa voluntad, digamos, y está dispuesto a ser generoso también. Así que lo veo optimista a lo que viene. Pero bueno, esperemos que las cuestiones de superestructura no nos sigan complicando, ¿no? A nosotros, ¿no? Porque muchas veces tenemos más claro que no pasa en todos los distritos igual, pero tenemos más claro, digo, en lo local cómo hacer, o podemos tenerla más clara o definir mejor. Sí, pero lo dirigencial arriba termina complicando siempre las realidades.
Exactamente, a veces ocurre eso, así que, bueno, pero a lo mejor esta cuestión del desdoblamiento y un montón de reformas puede llegar a beneficiar ese diálogo en Chacabuco, de la política que ya no gobiernan los colores puros, ¿no? Digo, estábamos acostumbrados a los partidos clásicos que llegaba uno, llegaba otro. Hoy se trata de frentes, que me parece bien que así sea, donde todo el mundo tiene participación, donde se le da lugar al disenso, pero se trabajan los consensos y dentro de esos consensos lo programático, y con las coincidencias se asume una alternativa para poder mostrarle a la gente. Yo creo que ese es el camino, y bueno, ahí en ese camino nos van a encontrar. Cierro, si tenés que jugártela ahora y decir, estar más cerca de ese frente, ¿con el PRO, continuar con el PRO en lo local o la Libertad Avanza? No, yo hoy veo al PRO, digamos, como una alternativa posible nuevamente. Si me preguntás, tengo diálogo con el PRO, tenemos el radicalismo también diálogo con el PRO, y informal, ¿no? No nada institucional, pero creo que el balance de haber pertenecido al espacio de Juntos, de Cambiemos en aquel momento, el balance es positivo. Obviamente hay muchísimas cosas que mejorar si se volvería a editar el mismo frente, pero bueno, hoy me ocupa mucho el radicalismo como cabeza de todo eso, digamos, o como alternativa, y después los espacios que surjan hablaremos con todos, pero si tengo que entender por un sector o por otro, hoy sin duda tenemos más diálogo con el sector del PRO que con la Libertad Avanza. Además, la Libertad Avanza en Chacabuco está complicada también, ¿no? No sabemos dónde está, digamos, ese es el tema. Entonces, bueno, nada, habrá que definir, cada espacio tendrá que definir sus cuestiones internas, y después nos sentaremos a hablar con los que realmente tienen una afinidad a lo que nosotros queremos para Chacabuco. Muy bien, Lisandro, gracias por atendernos siempre que te convocamos, muy amable, que tengas buen arranque de semana. Muchas gracias a vos, Gustavo, un abrazo grande a toda la audiencia de Líder, igualmente para vos. Que tengas buen día, chao. Radio sin Camila.